Buenos días, vamos a tener en esta mañana la meditación habitual y vamos a irnos, al igual que la semana pasada, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 4. Un texto muy pequeño, pero un texto muy claro. Primera de Tesalonicenses 1:4 dice así: conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El domingo pasado comenzábamos el sermón hablando de que todos estamos continuamente tomando decisiones en la vida. Algunas son espontáneas, sin pensar. No las meditas, no las preparas. Surgen en el momento y tomas la decisión en función de tus gustos y suelen ser cosas que habitualmente no tienen mucha trascendencia en la vida. Pero hay otras decisiones que se toman de una manera mucho más reflexiva. ¿En qué trabajo te vas a ganar el pan de cada día? ¿Cuáles son los estudios que vas a desarrollar? ¿Con qué persona vas a compartir tu vida? Esas son decisiones de mucho más calado, de mucha más enjundia, que necesitan una reflexión. No todo el mundo toma las decisiones con reflexión, pero es bueno hacerlo. A veces hay gente que simplemente se deciden por una mujer en lugar de por otra, por el hecho de que está imponente. Pero hay otros que toman la decisión con cabeza y se deciden no tanto por el envase, sino por el contenido. Las virtudes, el carácter y el hecho de si la mujer es cristiana o no. Unos deciden estudiar algo que les gusta, algo que les atrae, algo que les llama, algo que les llena. Pero otros deciden estudiar algo por el sencillo hecho de que tiene muy buenas perspectivas laborales y le va a dar muchas herramientas e instrumentos para ir subiendo, ir progresando en la vida. La gente toma decisiones. Algunas tienen mucho sentido, otras no tienen tanto. Pero siempre hay una motivación detrás de cada decisión. Dios tuvo una motivación cuando Dios decidió crear. Porque no solo la gente toma decisiones. El Dios tres veces santo, el Dios soberano, también toma decisiones. La gran diferencia entre las decisiones del hombre y las decisiones del Dios tres veces santo es que las decisiones del hombre muchas veces son equivocadas y en otras ocasiones ni siquiera puede llevarlas a cabo, pero las decisiones del Dios tres veces santo siempre son justas, siempre son buenas, siempre son sabias, siempre son perfectas y siempre son cumplidas a plenitud. Siempre. Dios tuvo una motivación para crear el mundo. Esa motivación era mostrar su gloria, mostrar su poder, mostrar su santidad, mostrar su justicia, mostrar su misericordia. Había una motivación para las decisiones de Dios. Y el domingo pasado hablamos de una decisión crucial de parte de Dios que involucra a todos los hombres. Da igual si tú crees en ella o no crees en ella, te verás afectado por ella. Da igual si tú crees en Dios o no crees en Dios, la realidad es la que se impone. Dios toma decisiones porque Dios es soberano en toda su creación, en el cielo y en la tierra. Esa decisión de Dios de la que estamos hablando y que marca el destino y marca la eternidad de las personas es la elección. Dios decidió crear, Dios decidió permitir la caída del hombre,
Dios decidió elegir a unos hombres y Dios decidió pasar por alto a otros hombres. De entre toda la multitud de los hombres caídos, de aquellos que habían sido representados por Adán y que habían caído con Adán, y a los cuales Dios no estaba obligado porque ellos habían incumplido las exigencias de Dios para el cumplimiento de sus promesas. De toda esa multitud, Dios decidió salvar a algunos y pasar por alto a otros. Dios tomó una decisión. Dios hizo una elección que va a marcar la vida y el futuro de las personas. En unos, Dios va a mostrar su misericordia, su gracia, su amor. Y en otros, mostrando también misericordia, gracia y amor, Dios va a mostrar su justicia. Tal vez pienses, bueno, en aquellos que fueron pasados por alto, ¿cómo Dios va a mostrar su misericordia, su gracia y su amor? Bueno, Dios mostró su amor, su misericordia y su gracia en ellos aquí, porque tuvieron un llamamiento general a la vida que era plenamente sincero, que era plenamente honesto, que era plenamente real por parte de Dios, pero ellos prefirieron seguir su camino. Y Dios va a mostrar su amor, su gracia y su misericordia para con ellos en la eternidad, por el hecho de que no les va a dar lo que no quieren. Hay gente, y yo en algunos lo he escuchado, que no quieren estar con Dios en la eternidad. Porque para ellos la presencia de Dios sería un infierno aún peor que el propio infierno. De manera que van a tener también justicia, gracia y misericordia, van a recibir lo que ellos quieren. Dios tiene justicia, tiene gracia y tiene misericordia de toda su creación, tanto de los elegidos como de los reprobados. Pero esa elección de Dios, esa decisión de Dios que afecta a todos, te guste o no te guste, porque Dios es el Señor. Y Él dice en su palabra, ¿acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Y ese que va a hacer lo que quiere con lo que es suyo es el Dios santo, es el Dios bueno, es el Dios de amor, es el Dios que no comete errores, es el Dios que no comete injusticia. Sí, es ese Dios. ¿En qué se basó la elección? Ahí es donde está la diferencia entre muchos cristianos nacidos de nuevo. Algunos han entendido que ellos deben someterse única, sola y exclusivamente al testimonio de las Escrituras. Les agrade o les desagrade. Sea dulce para ellos o sea doloroso para ellos. Ellos han entendido que Dios dice que tú no puedes ser el Señor de tu vida, sino que tú tienes que tomar tu cruz y seguirle. Ellos han entendido que tú tienes que negarte a ti mismo y tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ellos han entendido que la palabra de Dios es la verdad. Y por eso ellos aceptan la verdad de la palabra, la verdad del testimonio. Y creen que la elección se basa en el propósito de Dios y no en el propósito de los hombres. Pero hay otros que intentan comprender a Dios en temas que son inabarcables para el hombre. Si tú te pones a enseñarle la raíz cuadrada a una hormiga, da igual si eres un profesor estupendo y magistral. Fracasarás. Para la hormiga, esa enseñanza matemática está fuera de su alcance. Si el hombre trata de entender los designios de Dios, los decretos de Dios, el consejo de Dios, fracasará, porque está fuera del alcance
de los hombres. Como está la tierra del cielo, así está la diferencia entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. Hay hombres que creen que la elección es el resultado de un Dios omnisciente, santo y justo. Pero hay hombres que creen que la elección es el resultado del cumplimiento de los hombres de una serie de condiciones dadas por Dios. Hay quienes piensan que Dios eligió soberanamente, porque todos eran iguales y no había mejores ni peores. Y hay quienes piensan que Dios eligió en base a unos hechos que los hombres hicieron. En suma, la elección es condicional, está sujeta a unas condiciones que el hombre ha de cumplir, o la elección es incondicional. Depende de Dios y del amor de Dios exclusivamente. Esa es la pregunta a la que hay que responder. Y en esa pregunta, desde el siglo XVII, cuando se levantó Jacobo Arminio, siempre ha habido dos tendencias y dos visiones dentro de la Iglesia evangélica. Hay quienes han pensado que sí hay una elección, pero que Dios conoce desde la eternidad a los hombres, y eso es verdad. Y han pensado que puesto que Dios conoce a los hombres, Dios conoce los hechos de los hombres y la actitud de los hombres y lo que harán los hombres, y eso también es verdad. Y han pensado que puesto que Dios conoce a los hombres y conoce los hechos de los hombres, Dios sabe quién se va a arrepentir y quién no, y eso también es verdad. Y han pensado que el hecho de que, como Dios sabe quién se va a arrepentir y quién no, a ese que se va a arrepentir, por el hecho de que se va a arrepentir, es por lo que Dios los elige. Y eso no es verdad. Por la sencilla razón de que si eso fuera verdad, si Dios eligiera al hombre por el hecho de que Él sabe que el hombre se va a arrepentir por sí mismo, la salvación estaría basada en las obras y sería excluida la gracia. Y por las obras no hay nadie que sea justificado delante de Dios. Hay hermanos que tienen una visión condicional de la elección. Ellos básicamente se basan en el texto de 1 de Pedro 1:2, que ya hemos leído en alguna ocasión, cuando dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Y es cierto que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, pero la presciencia de Dios, bíblicamente, no es lo que humanamente hablando se podría entender como presciencia. Presciencia, humanamente hablando, implica previo conocimiento. Presciencia. Sencillamente eso. Bíblicamente, lo que está hablando en la palabra conocer, en la palabra conocimiento, es amar. Y conoció Adán a su mujer. Conoció, en la Biblia, es amar. No es simplemente un conocimiento intelectual, es un amor especial hacia esa persona. El previo conocimiento de Dios significa, la presciencia significa que Dios amó de manera especial y de manera selectiva a aquellos a los que Él iba a llamar. Por eso no habla simplemente de un conocimiento, sino de una actitud. Y es que si la salvación depende de aquello que Él hace el hombre, la salvación entonces dejaría de ser por gracia. Si es por obra, no es por gracia, dice Pablo. Si hay algo en ti, si hay algo en mí, si hay algo en el otro, que pudiera inducir a Dios a salvarte, que pudiera motivar a Dios a salvarte, que pudiera obligar a Dios a salvarte, ya no sería gracia, ya sería deuda. Pero es imposible que Dios tenga una deuda con el hombre pecador. ¿Por qué? Porque el que tiene la deuda con Dios es el hombre que la ha ofendido.
Es el hombre que le ha desobedecido, es el hombre que se ha apartado de él, es el hombre que no quiere escucharle, es el hombre que recibe el llamamiento general y lo rechaza continuamente, cada día de su vida hasta el final, sin arrepentimiento. Si la salvación es algo bueno que hay en el hombre, la salvación se basaría en los hechos del hombre. La elección se basaría en los hechos del hombre, pero la elección se basa en la gracia soberana de Dios, en su misericordia. Vamos a ver esto en Romanos capítulo 9 y versículo 11. En este capítulo de Romanos está la madre del borrego y está la luz donde el cristiano que quiere conocer lo que Dios dice en su palabra, le agrade o le desagrade, para creerlo y para confesarlo, puede encontrar la verdad acerca de la elección. Si os fijáis, tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo es el de Abraham. Abraham tenía 2 hijos. Es cierto que eran de 2 madres diferentes, pero es cierto también que eran de un único padre. Uno era Ismael y el otro era Isaac. Ismael era el hombre que había sido engendrado en base a las artimañas de los hombres, en base a los deseos de los hombres, en base a las soluciones de los hombres, y de hecho era el primogénito. Isaac era el hombre que había sido engendrado en base a la promesa de Dios, en base a la gracia, en base a recibir un regalo de Dios que para Abraham y Sara era imposible. Y la Biblia aquí nos dice, en este texto que, vamos a ver dónde lo tenemos, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ese iba a ser el hijo que iba a contar delante de Dios. Dios no puso ahí ninguna condición para que aquella promesa fuera cumplida. La promesa era incondicional, porque la salvación es incondicional. No hay condición que el hombre pueda cumplir, y no hay condición que el hombre pudiera cumplir que esté a la altura del Dios 3 veces santo para hacer deudor a Dios de ese hombre. La salvación es siempre incondicional. Incondicional. Bueno, nos encontramos ahora con otro más. Con Isaac. Isaac resulta que acaba teniendo 2 hijos. Estos no solo eran del mismo padre, también eran de la misma madre. Estos habían recibido los mismos genes y estos además iban a recibir una misma enseñanza, una misma cultura, una misma educación, una misma formación. Sin embargo, ya antes de que uno de ellos hubiera hecho, según nos dice el versículo 11, no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal. Ya antes de que ellos pudieran haber hecho algo en el que Dios fundamentara su decisión con relación a ellos, Dios ya había tomado una decisión con ellos. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y tal vez piense, bueno, Jacob debía de ser bueno y Esaú debía de ser malo. Por eso Dios desechó al malo y eligió al bueno. Pero el bueno tenía como nombre engañador. Tenía como nombre suplantador. Y sabemos que en el Antiguo Oriente los nombres tenían un significado que marcaba la vida de las personas. O sea, el que fue elegido era tan engañador, tan malo y tan impresentable como el que fue rechazado.
es así. Aún no habían nacido ni habían hecho nada, ni bueno ni malo. O sea, ninguno de ellos tenían nada en su cuenta a favor, ni nada en su cuenta en negativo. Pero ¿qué es lo que dice la segunda frase del versículo 11? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Cuando Dios elige o cuando Dios desecha, lo que Dios está buscando es su gloria. Lo que Dios está buscando es la justicia. Lo que Dios está buscando es su santidad. Que su propósito, conforme a la elección, permanezca. Así pues, la elección para la salvación de Dios al hombre es la decisión de Dios en favor del hombre sin contar con el hombre. La decisión de salvar a un hombre, Dios la toma en favor de ese hombre, es la decisión de Dios sin contar con ese hombre. ¿Sabes por qué no cuenta Dios con ese hombre? Ese hombre no existe. Esa salvación fue tomada en la eternidad. Pero ¿sabes además por qué Dios no cuenta con ese hombre? El hombre ahí no tiene ni arte ni parte, porque el hombre no puede aportar nada. Porque la elección se basa en gracia y pura soberana gracia. Dios amó. Por eso Dios conoció. Y a los que conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Todo es la obra de Dios del principio al final. Y todo es la obra de Dios del principio hasta el final, porque si no es la obra de Dios, no hay garantía de que salga bien. Si no es la obra de Dios en la vida del hombre para salvación, la única realidad, si en algo pudiera depender del hombre, ningún hombre sería salvo. Ningún hombre sería salvo. Es la elección de Dios para la salvación del hombre, sin el hombre. En la elección de Dios hay una bendición que recibe la persona elegida. Hay algunos que han nacido en la muerte, han nacido bajo condenación y Dios saca. Son como los demás. Vale. En la elección de Dios unos reciben misericordia. Sobre esto. Han sido escogidos como vasos de justicia. Romanos capítulo 9, versículo 16. Lo hemos leído hace un momento. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es que dependiera de ellos. No dependía ni siquiera de su voluntad, de su querer, de su querencia. ¿Por qué? Porque se estaba no queriendo a Dios, estaba odiando a Dios. No buscando a Dios, estaba huyendo de Dios. No depende del que quiere ni del que corre. Tampoco dependía de su esfuerzo. Tampoco dependía de sus hechos. La elección de Dios depende de su gracia. Los salvados reciben misericordia. Los salvados, dice la Biblia en el versículo 21, que no hemos leído, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para la deshonra. En el 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. En la elección, el creyente es convertido en un vaso de misericordia, preparado con antelación para Dios. El creyente recibe lo que quiere. Pero el inconverso también recibe lo que quiere. El regenerado recibe la presencia de Dios, recibe la elección de Dios, recibe la herencia en la comunión con Dios por la eternidad. El inconverso
también recibe. Recibe la ausencia de Dios por la eternidad. Recibe el alejamiento de Dios porque Él odia a Dios. Él no soporta la santidad. ¿Te imaginas a un inconverso de hoy que fuera a un culto? Que tuviera que estar un par de horitas en un culto. Alguien que está alejado de Dios, alguien que está rebelado contra Dios, alguien que está en las manos del maligno. ¿Tú crees que de verdad esas 2 horas las va a disfrutar escuchando alabanzas al Señor? Viendo cómo la gente se quebranta, viendo cómo la gente busca de Dios y recibe su gloria. No. Un hombre que ha escogido voluntariamente la tiniebla va a encontrar en eso su peor momento, sufrimiento para él. De manera que aquel que ha sido pasado por alto, aunque parezca mentira, también Dios ha tenido misericordia de él. El cielo hubiera sido un infierno para él y él va a tener lo que quiere y desea: el alejamiento de Dios, la oscuridad por la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría así lo ha dispuesto. Dios busca siempre el bien de su creación y el bien de sus hijos. La doctrina de la elección, de todo lo que te está hablando, es del hecho de que Dios tomó la decisión por ti, para su gloria, para tu bendición. La doctrina de la elección, todo lo que te está diciendo es que aquello que Dios se propuso en la eternidad será cumplido sí o sí en el tiempo. La doctrina de la elección, por eso da paz al corazón. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que yo estaba continuamente orando al Señor que Dios jamás permitiera que yo pudiera alejarme de Él. Porque yo creía que podía apartarme por mí mismo. Pero la doctrina de la elección no dice eso. La doctrina de la elección dice lo que decía Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni muerte, ni angustia, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Podemos vivir en paz todo el trayecto que Dios nos tenga aquí, porque estamos en sus manos, y en sus manos todo está bien. La doctrina de la elección trae gratitud al alma, porque te está diciendo que tú no eres cristiano, que tú no eres hijo de Dios, por el hecho de que tú te lo merecieras. No fue algo que tú ganaste, no fue algo que tú acreditaste, no fue que Dios viera en ti alguna cosa, simplemente fue que Dios, de todos aquellos que estaban formados por el mismo barro, usó y cogió a unos para vasos de misericordia y a otros para vasos de condenación. Y Dios quiso, porque te amó desde antes de la fundación del mundo, sin ningún tipo de mérito en tu vida, elegirte y llamarte. ¿Y quién no puede agradecer al Señor que una persona como tú o una persona como yo o como tantas otras hayan sido salvas? Si no hay ningún merecimiento en nosotros, por nosotros mismos. La doctrina de la elección da la gloria a Dios por nuestra salvación y solamente a Dios. La doctrina de la elección descarta cualquier mérito tuyo, descarta cualquier mérito mío, descarta cualquier mérito en el predicador que a ti te anunció el Evangelio, descarta la gloria del hombre y afirma la gloria de Dios. Eso es lo que hace la doctrina de la elección. Pero también garantiza que el Dios Todopoderoso,
va a culminar su obra en tu vida y en la mía. Voy a terminar leyendo Filipenses capítulo 1, versículo 6. Porque es el conocimiento, es la creencia, es la confesión de Pablo de esta doctrina de la elección lo que le llevó a escribir lo que vamos a leer ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra no empezó en ti por tu decisión, sino por la elección de Dios. Y eso llevó a Pablo a creer a pie juntilla, completamente, que Dios que comenzó en nosotros la buena obra, por tanto es mérito suyo el hecho de que nosotros estemos en Cristo, Él la llevará a la perfección hasta el día de Jesús. ¿Todo por qué? Porque Dios hizo una elección y la mantuvo en el tiempo y la mantendrá en la eternidad por cada uno de nosotros, y lo hizo en Cristo Jesús por pura gracia. Amén.